Hoy te cuento la historia de Glory, una especie de videojuego bastante popular, en el cual solo los mejores jugadores eran capaces de destacar a causa de la enorme dificultad con la que contaba. Sin embargo, existió alguien con la capacidad de destacar por encima del resto, gracias a sus jugadas fuera de lo común, convirtiéndose en una leyenda del juego, e incluso siendo conocido por todos sus admiradores como un dios. Desafortunadamente fue expulsado de su equipo profesional, además obligándolo a deshacerse de su cuenta para que otro jugador la usara en su lugar, dejándolo sin nada. Obviamente ese solo era el principio para nuestro prota, el cual, iniciando de cero con una nueva cuenta, utilizó las habilidades y conocimientos que había adquirido a lo largo de sus años para renacer entre las cenizas y regresar a lo más alto, subiendo de nivel rápidamente junto a un nuevo equipo de novatos y claro, haciendo que los tipos que lo habían expulsado se tragaran sus palabras. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo King's Avatar. La historia comienza presentándonos el juego conocido como Glory, el cual gracias a la popularidad que había obtenido durante los últimos años, se había convertido en una especie de eSport, un deporte en el que se realizaban diversas competencias y donde jugadores profesionales comenzaron a emerger. Entre ellos, el más habilidoso era Jaekyo, una leyenda entre los jugadores, con más de 3 campeonatos a sus espaldas. Sin embargo, la persona detrás de tal personaje, nuestro prota, después de algunos años al servicio de un equipo profesional bastante reconocido, fue citado por su manager para informarle que lamentablemente sería destituido del proyecto, pero además de eso también tenía que despedirse de la cuenta del personaje legendario que poseía. Esto porque otro chico tomaría su lugar tanto en el proyecto como en su cuenta. Jaekyo no tuvo más alternativa que acceder, sin embargo su manager le ofreció ocupar el puesto de entrenador del equipo, ya que su conocimiento podría ser de mucha ayuda en el proyecto. Obviamente el chico rechazó su oferta, pero existía un pequeño problema: al rechazarlo debía rescindir de su contrato, lo que ocasionaría que a petición de la empresa tuviera que retirarse, y al hacerlo no podría jugar profesionalmente durante al menos un año. Su amiga al escuchar esto intentó convencerlo de no hacerlo, pero a pesar de eso el chico no lo pensó 2 veces y abandonó los hijos de fruta. Pero bueno, después de rescindir de su contrato, antes de marcharse, Musheng, su mejor amiga, intentó convencerlo de no abandonar la empresa, ya que no podría jugar profesionalmente en mucho tiempo y por ende su carrera estaría acabada, pero el prota le dijo que no se preocupara, él buscaría su propio camino. Horas más tarde, Jaekyo, para resguardarse del frío que estaba haciendo, decidió entrar a una especie de cybercafé, donde todos se encontraban viciando a Glory, incluida la dueña, quien después de perder varias partidas seguidas, le dejó su máquina al chico, pero al hacerlo recordó que había dejado abierta su cuenta en el computador. Sin embargo, cuando quiso revisar, notó que el prota había completado la partida, con la que ella no había podido en varios días seguidos, además de hacerlo en tiempo récord. Esto la hizo pensar que quizá estaba ante Jaekyo, pero después de descubrir que el prota tenía otro nombre, ya que sí, Jaekyo era un nickname, sus ilusiones se apagaron. Por otra parte, el prota aprovechó para preguntarle si podía trabajar en ese lugar. Por suerte la chica aceptó, además le comentó que el 10º aniversario de Glory estaba por celebrarse, así que el chico, usando eso como excusa, decidió abrirse una nueva cuenta con el nombre de Yu, iniciando desde cero. Por cierto, después de creársela le comentó a la jefa que en realidad él sí era Jaekyo. Desafortunadamente la chica no creyó sus palabras, ya que creía que era un simple novato, después de ver que no había escogido una clase para su personaje. Pero bueno, momentos después, el chico se conectó después de un largo tiempo al servidor. Obviamente tendría que iniciar haciendo misiones básicas para subir de nivel. Aún así, gracias a sus habilidades, eso no fue problema. Además, usando su conocimiento acerca de un lugar secreto, personalizó su propia arma para ser más efectivo en combate. Una vez contó con el nivel suficiente, decidió integrarse a su primera incursión con su nuevo personaje, así que terminó uniéndose a un grupo conformado en su mayoría por novatos, cuyo líder era este tipo de aquí, Yue, y también el más experimentado. Pero bueno, junto a estos tendría que enfrentarse al jefe llamado Shadowcat. Sin embargo, una vez la batalla dio inicio, Jaekyo pudo notar que el líder estaba buscando dejar que todos los novatos colgaran los tenis, luego de causar algo de daño al jefe, para así quedarse con la mayoría de los ítems como recompensa por derrotar a la criatura. Pero al final el tiro le salió por la culata, ya que cuando este fue puesto contra las cuerdas por la bestia, Jaekyo tomó la decisión de no intervenir. El tipo incluso quiso ofrecerle la mitad de los ítems,
pero el chico le respondió que no quería la mitad, él quería todo, así que dejó que este último fuera eliminado sin intervenir, con el objetivo de hacerse cargo del gato por su cuenta. Y así fue, ya que gracias al arma que había personalizado anteriormente, y la cual tenía la habilidad de cambiar de forma a voluntad, no le tomó demasiado trabajo deshacerse de la bestia. De hecho, lo consiguió en tiempo récord. La jefa, que observaba todo, no lo podía creer. Las habilidades de ese chico estaban muy por encima de la media. Claro que no todo podía ser bueno, ya que a causa de que el prota se había encargado de la criatura y por ende conseguido todos los ítems por su cuenta, el resto de jugadores del servidor comenzaron a insultarlo, creyendo que había traicionado a su equipo, haciendo justo lo que el otro tipo quería hacer y ganándose la fama de mal compañero. Así que para arreglar la situación y mejorar los rumores acerca de él, tomó la decisión de formar equipo nuevamente con los tipos de antes, los cuales, a pesar de no estar muy de acuerdo con la idea, al final aceptaron, ya que sabían que con el prota en el equipo tendrían más oportunidad. Lo que no esperaban era que en realidad el prota era mucho más fuerte de lo que creían, deshaciéndose de algunos jefes sin muchos problemas por su cuenta, e incluso visitando mazmorras que solo eran exploradas por jugadores más avanzados. Los chicos de antes ni siquiera podían seguirle el ritmo de batalla, además de que no entendían cómo era posible que alguien en el nivel 10 pudiera conectar combos con tanto nivel de daño. Eso sí, al menos estaban consiguiendo experiencia, únicamente por estar en su equipo. Sin embargo, mientras esto ocurría, el jefe final de dicha mazmorra apareció, una especie de araña gigante, a la que para derrotar, el prota tuvo que crear una estrategia bastante avanzada, y le reveló a sus compañeros que su personaje no contaba con una clase, lo cual le hacía posible usar todo tipo de habilidades, eso sí, a un nivel menor, aunque eso no representaba demasiado problema, ya que de nuevo consiguió superar el récord derrotando a la araña. Claro que gracias a esto comenzaba a ganarse un nombre como prodigio entre los jugadores del servidor, despertando el interés de los gremios más importantes, que al parecer querían reclutarlo en sus filas. Sin embargo, el prota quería continuar en modo solitario, así que aceptaría colaborar con ellos en algunas misiones como mercenario, a cambio de ítems bastante valiosos. Pero bueno, después de desconectarse del juego, el prota debía conseguir un nuevo lugar en donde vivir. Por suerte, la dueña del cybercafé le ofreció un pequeño cuarto donde podría pasar la noche. Horas más tarde, cuando retomaba su turno laboral, escuchó como su manager estaba anunciando su retiro públicamente. Muchos admiradores estaban bastante decepcionados con la noticia, entre ellos su jefa era la más afectada, ya que había sido gracias a su admiración por JQ, por lo que se había introducido en Glory. Por cierto, el prota, a pesar de aparentar ser duro, estaba sufriendo por no poder competir profesionalmente con su cuenta. Momentos después, luego de que el prota se conectara al servidor, se reunió con el gremio que lo había contratado para asaltar una especie de mazmorra de hielo. Sin embargo, antes de iniciar con la incursión, JQ les dijo que lo mejor era no llevar consigo jugadores del tipo sanador, ya que eso simplemente los lastraría. Claro que a causa de la manera arrogante con la que el chico los trataba, el gremio comenzaba a desconfiar de sus habilidades. Pero eso cambió por completo una vez estuvieron dentro de la mazmorra, en la cual JQ hizo gala de sus habilidades, encargándose por su cuenta de atraer la atención de todos los monstruos en el lugar, en este caso cientos de goblins, los cuales no eran capaces de asestar ni un solo golpe. Los chicos de antes no lo podían creer, contratar los servicios del prota era asegurar su victoria, y bueno, al final consiguieron derrotar a la mayoría de monstruos, luego de que el prota los reuniera en un solo punto, mientras que este último cambió la forma de su arma a una metralleta, acabando con todos los goblins restantes. Por otra parte, a causa de la velocidad con la que JQ había eliminado las bestias, el gremio consiguió batir el récord que anteriormente había sido establecido por profesionales, consiguiéndolo en apenas 5 minutos. El líder del gremio estaba más que complacido con los servicios de JQ, el cual sin embargo, una vez obtuvo su recompensa, abandonó el grupo. Por otra parte, Tank, una ex empleada del cybercafé, aprovechó sus vacaciones para visitar a la jefa del prota, quien terminó pidiéndole su ayuda en Glory, ya que estaba por enfrentarse a un profesional en un 1 versus 1, aunque la chica no tuvo problemas para deshacerse de su oponente, usando su gran habilidad con el teclado. Esto obviamente despertó el interés de JQ, pero la jefa le preguntó el por qué no jugaba Glory siendo tan buena, a lo que la chica le respondió que simplemente porque le parecía demasiado fácil, cosa que estaba por cambiar luego de que la jefa convenciera a JQ de enfrentarla en un 1 versus 1.
Obviamente el chico no lo haría gratis, sino a cambio de que en caso de ganar, la chica le comprara una nueva caja de cigarrillos, ya que estaban por agotársele. Una vez la chica aceptó, la batalla dio inicio, en la cual el prota, haciendo uso de su espada, con una serie de combos bastante avanzados, no le tomó mucho tiempo derrotar a la chica, que a pesar de ser rápida, no contaba con demasiada estrategia. Así que luego de terminar el enfrentamiento, el prota le explicó que Glory no se trataba simplemente de saber teclear rápidamente, sino también de táctica y estrategia, y si quería vencerlo tendría que practicar al menos 100 años. La chica, luego de escucharlo, lo retó a otra partida. Sin embargo, por más que estos se enfrentaron una y otra vez, apostando más y más dinero, el resultado fue el mismo. JQ fue el único ganador. Eso sí, al menos ahora el chico no se quedaría sin cigarrillos en un buen tiempo. Por cierto, en realidad el prota únicamente había humillado a la chica para incentivarla a volverse mejor en el juego, ya que quizá podría ser de mucha ayuda en el futuro. Y claro, eso dio resultado, porque después de ser derrotada, Tan creó su propia cuenta en Glory, con la misma clase que poseía el legendario JQ, el de mago guerrero, para así perfeccionar su técnica y retar nuevamente al prota. Por otra parte, este último, mientras descansaba un poco, escuchó de algunos tipos que esa misma noche se llevaría a cabo un evento mundial en Glory, que no era otro que la liberación de un nuevo jefe, llamado Pistolero Oscuro. Así que sin pensarlo, tomó la decisión de participar. Por otra parte, nos muestran cómo en el evento, 3 gremios se habían reunido para encargarse del jefe, y así dividir las recompensas luego de derrotarlo. Sin embargo, este chico de aquí, Bao, se les adelantó, iniciando por su propia cuenta un combate contra la criatura, en el que ambos estaban bastante parejos. O bueno, eso hasta que cometió un error de novato, y estaba por ser eliminado. Fue entonces cuando JQ entró en escena, iniciando una batalla contra el jefe. El resto de integrantes de los distintos gremios quedaron impactados al ver en persona las habilidades del prota, cuyo nombre ya era bastante reconocido. Aún así, se apresuraron a entrar en la pelea, de lo contrario el prota se quedaría con todo el botín. Sin embargo, cuando lo intentaban, una horda de zombies fue despertada por el pistolero, horda que les impidió a los jugadores acercarse a ellos. Mientras tanto, JQ y el otro chico, con el que por cierto había formado equipo, llevaron al jefe a un lugar alejado del caos, en donde el equipo de Yue los estaban esperando por órdenes del prota, quien había planeado todo el ataque con antelación. Una vez en el lugar adecuado, siguiendo las órdenes de JQ, el grupo entero se encargó de enfrentarse al jefe, conectando varios combos continuos que lo pusieron contra las cuerdas. Y al final el prota consiguió asestar el golpe definitivo, con el que consiguieron derrotar a la criatura, obteniendo claro recompensas bastante valiosas para un grupo de novatos. El resto de gremios quedaron impactados. El prota de nuevo les había robado sus recompensas por sí solo. Por cierto, la jefa se enteró que al parecer el nombre de su empleado comenzaba a volverse bastante reconocido en el servidor. Por otra parte, el prota se enteró que uno de sus récords había sido roto por un equipo de profesionales, y claro que no podía dejar las cosas así, por lo que tomó la decisión de formar su propio equipo para batir todos los récords existentes, así que terminó conformándolo con Tank, la chica de antes, además del tipo con el que había tenido buena química en el juego anterior. Además de eso, agregó a otro miembro desconocido, que aunque la jefa quiso saber quién era, JQ mantuvo el secreto. Por otra parte, unas horas más tarde, un evento profesional en el que el antiguo equipo del prota se enfrentaba a otro estaba teniendo lugar. Toda la gente del cybercafé estaba atenta a la pelea. Sin embargo, el prota le comentó a la jefa que el tipo con la cuenta de JQ perdería, ya que a pesar de ser bueno, no estaba en sintonía con su equipo. Obviamente la jefa no creyó sus palabras, pero al final, como siempre, tuvo la razón, ya que su equipo acumuló una nueva derrota. Por otra parte, 2 ex compañeros de JQ, luego de perder humillantemente, pasaron al cybercafé para distraerse un poco, aunque en un estado bastante claro de ebriedad, y como era de esperarse, terminaron encontrándose con nuestro prota, quien se encontraba en medio de su turno laboral. Obviamente quisieron humillarlo, burlándose de él por la manera en la que había terminado, presumiéndole que uno de ellos ahora incluso era el vicecapitán. Obviamente el prota al final les pagó con la misma moneda, burlándose de ellos por haber perdido el invicto que por tantos años él había mantenido, además de que si era el vicecapitán era de los más responsables por la derrota, y diciéndoles que se largaran, ya que los ebrios no eran bienvenidos en las instalaciones. Luego de esto, el equipo del prota se reunió en una mazmorra de hielo en Glory para batir el récord de antes, y nos revelan que el miembro misterioso no era otra que Mu Shen, con una cuenta secundaria, quien tomaría el rol como artillera del equipo. Una vez todos estuvieron listos, iniciaron una incursión en dicha mazmorra, donde gracias a las indicaciones de JQ no les estaba tomando demasiado trabajo encargarse de los goblins que los embestían. Además de que gracias a la estrategia del tipo, los novatos comenzaban
a mejorar en gran manera sus habilidades, y eso sumado a la experiencia de Mu Shen terminó en un éxito total, ya que el nuevo equipo del prota rompió el récord por un gran margen de diferencia. Pero bueno, después de esto, los rumores de un nuevo equipo bastante habilidoso se extendieron incluso hasta los profesionales, y el tipo de antes, el ex compañero del prota, al enterarse de la noticia, quiso sabotear al equipo de JQ, uniéndose a estos últimos, aunque mientras lo intentaba, recordó que tenía un partido profesional, en el cual, a causa de tener la mente en otra parte, terminó siendo derrotado por Rain, el vicecapitán de otro equipo, por lo que sí, el ex equipo del prota continuaba acumulando derrotas continuas. Momentos después, el tipo quiso continuar con su engaño hacia el prota, pero no esperaba que este último le dijo que ya sabía quién era, y que cómo carajos pensaba que lograría engañarlo, si había sido él mismo quien había enseñado las habilidades y estrategias que solía usar dentro de Glory. Pero bueno, vayamos a lo importante. El prota le había pedido ayuda a uno de sus amigos más antiguos en Glory para romper el récord en otra mazmorra, y el cual no era otro que Rain, sí, el mismo chico que le había dado una paliza al tipo de antes, y gracias al cual junto a su equipo no les tomó demasiado trabajo batir un nuevo récord, ya que sus habilidades eran bastante avanzadas. De hecho, era el único que se podía comparar en cuanto a habilidad neta con JQ. Pero bueno, como les decía, el equipo del prota cada vez alcanzaba un nivel de compatibilidad superior. Esto gracias a las técnicas y directrices que el prota les brindaba. Por otra parte, la noticia de que el equipo del prota había completado otra misión terminó llegando de nuevo a Hao, el tipo de antes, quien no comprendía cómo carajos el prota estaba teniendo esas cifras con una cuenta de menor nivel. Mientras tanto, luego de completar la misión, cuando Rain se retiraba del cybercafé, le preguntó a JQ el por qué había dejado su rol como profesional, en lugar de transferirse a un nuevo equipo, ya que estaba seguro de que cualquier equipo estaría encantado de tenerlo entre sus filas. Pero el prota le dijo que quería tomarse un descanso de los contratos. Sin embargo, Rain le respondió que qué pasaría si luego de ese año disminuía su habilidad en el juego. Claro que JQ le respondió que eso era imposible, ya que estaba seguro que al volver aún sería capaz de derrotarlo. Horas más tarde, cuando el equipo de JQ se conectó de nuevo al servidor, un nuevo jugador apareció, y el cual era bastante habilidoso, al grado de ser capaz de poner contra las cuerdas a los compañeros del prota, quien al observar sus movimientos se dio cuenta de que estaba ante un profesional. Y sí, tenía razón, ya que este tipo de aquí, el líder de un equipo profesional, había tomado prestada una cuenta secundaria para enfrentarse al prota. Y así, ambos profesionales entablaron un combate en el que los dos contaban con habilidades similares, lanzando ataques en fracciones de segundos. Los jugadores que observaban el encuentro estaban atónitos por la batalla. Por suerte, unos momentos después, el buen JQ con un combo brutal consiguió la victoria del enfrentamiento. Eso sí, Baccaria, el jugador profesional, descubrió que el tipo detrás de esa cuenta no era otro que JQ, así que luego de ser derrotado, le entregó cuentas secundarias a todo su equipo profesional para encargarse de derrotar al chico en equipo. Claro que las cosas no salieron como esperaban, ya que a pesar de ser varios atacantes, el prota estaba siendo capaz de mantenerlos a raya gracias a su estrategia, haciéndolo ver bastante fácil, al grado de que la jefa que había estado observándolo creyó que el prota simplemente se estaba enfrentando contra unos principiantes. Pero en el combate, el prota estaba siendo tan superior que incluso aprovechaba para darles algunos consejos a los jugadores que intentaban eliminarlo. Sin embargo, luego de algún tiempo, la batalla se había prolongado demasiado, sin que un claro ganador se sentara. Esto le dio el tiempo suficiente a Baccaria para confirmar que no estaba ante un jugador común, sino ante el verdadero JQ, el único que anteriormente había sido capaz de derrotarlo. Al menos estaba 80% seguro de eso. Mientras tanto, JQ, en modo badass, les dijo que la batalla se había vuelto demasiado aburrida, así que retó a todo el equipo de profesionales a enfrentarlo al mismo tiempo, y no de uno en uno como lo habían estado haciendo. Sin embargo, a pesar de eso, el resultado fue el mismo, ya que ni siquiera con JQ conteniéndose eran capaces de acertarle un solo golpe, por lo que al final el prota tomó la decisión de retar a su líder a un 1 versus 1, donde el ganador se quedaría con varios ítems bastante valiosos. Obviamente Baccaria no desperdiciaría la oferta de enfrentarse a un ex colega. Ambos dieron inicio al enfrentamiento, en el que tal como la vez anterior, estaban conectando ataques a una velocidad increíble. Como siempre, JQ estaba empleando un repertorio de combos bastante grande, al grado de que al tipo se le dificultaba seguirle el paso. Por cierto, nos explican que además del dios JQ, existían 5 jugadores más que se destacaban del resto, y uno de ellos era el mago real, el jugador que ahora mismo se estaba enfrentando ante el dios, aunque después de algunos minutos, el enfrentamiento llegó a su fin, con un claro ganador.
Sí, el prodigio del prota había mantenido su invicto, a pesar de no contar con su cuenta principal. Una vez la batalla terminó, Bakari, a diferencia del ex equipo de JQ, reconoció sus habilidades, así que comenzaría un entrenamiento duro junto a su equipo para el momento en el que el prota saliera de su retiro. Por otra parte, nos muestran cómo Bang había viajado desde su región hasta el Cybercafé para conocer al chico detrás de la leyenda. Así que una vez se conocieron, formaron un equipo para enfrentarse a una nueva mazmorra. Claro, el equipo poco a poco comenzaba a tomar la forma de uno profesional. Y bueno, una vez se reunieron, comenzaron a rankear nuevamente. Mientras tanto, el nombre del equipo del prota cada vez comenzaba a sonar más entre el resto de gremios del servidor, a causa de que habían batido la mayoría de récords en todas las mazmorras en las que incursionaban. Así que al final, para nerfearlos un poco, 3 gremios formaron una alianza para acabar con ellos. Mientras tanto, el equipo del prota, luego de conectarse al servidor, se dirigieron al mercado de la ciudad, ya que ahora que habían alcanzado niveles más altos, necesitarían mejor equipamiento en las siguientes misiones. Claro que por órdenes de JQ, los chicos no debían comprar accesorios demasiado caros, ya que según el daño que se podía obtener por medio de combos era prácticamente el mismo. Pero bueno, una vez contaban con el equipo necesario, llegaron hasta un lugar solitario para ponerlo a prueba, en donde por cierto se encontraron con uno de los subordinados del mago real, quien al parecer, gracias a seguir los consejos de JQ, había conseguido mejorar en gran medida sus habilidades dentro de Glory, por lo que incluso quería unirse a su equipo. Por suerte, esto les venía como anillo al dedo, ya que momentos después, la alianza de gremios que estaba tras ellos se hizo presente, así que una batalla a 2 bandos comenzó, en la cual, a pesar de estar en desventaja numérica, el equipo de JQ no estaba teniendo problemas para encargarse de sus oponentes. Es más, estaban aprovechando la oportunidad para poner a prueba los ítems que recientemente habían adquirido, y los cuales, gracias a las estrategias del protagonista, estaban siendo bastante eficaces. Sin embargo, momentos después de que los chicos se encargaran de todos en el lugar, el jugador detrás de toda la revuelta se hizo presente, y quien al parecer era uno de sus ex compañeros de equipo, el mismo que había intentado sabotearlo. Pero antes de que este iniciara un PvP versus JQ, fueron detenidos por algunos jugadores profesionales pertenecientes al equipo de Blu-ray. Sí, el mismo equipo al que pertenecía el amigo del prota. Por otra parte, el ex compañero del prota, quien aún continuaba con su rencor hacia él, les dijo que detendría la batalla únicamente si JQ aceptaba llevar a cabo un PvP contra este último. A lo que el prota le respondió que por su parte no había problema. Claro que para el enfrentamiento no sería necesario hacer uso de su cuenta, así que terminó pidiendo prestada la cuenta de su jefa para llevar a cabo el enfrentamiento. Horas más tarde, dicho PvP se llevó a cabo, en el que el prota, a pesar de luchar con una cuenta a la que no estaba adecuado, no le estaba tomando demasiado trabajo darle una paliza al hijo de fruta. La jefa y el resto de personas que presenciaban el combate no podían creer la manera tan fluida con la que controlaba al personaje. Ni siquiera su dueña podía utilizarla de esa manera, y al final el resultado fue el esperado. JQ humilló brutalmente a su ex compañero. Mientras tanto, Yu, el chico que había detenido el combate momentos atrás y quien al parecer era el líder del gremio al que pertenecía el amigo del prota, gracias a su increíble habilidad de deducción, luego de observar el enfrentamiento, llegó a la conclusión de que el tipo que había estado rankeando no era otro que su viejo colega JQ. Además, luego de analizar con más detalle las incursiones a mazmorras de su equipo, descubrió que uno de los miembros de dicho equipo era Rain. Así que le dijo que si no quería que sus superiores se enteraran de eso, lo mejor era que le consiguiera un PvP contra JQ. Por suerte eso no fue problema, ya que el prota aceptó de inmediato la propuesta. Horas más tarde, ambos prodigios se reunieron en una especie de arena, en la cual la batalla dio inicio. Yu hacía uso de un personaje del tipo mago, que utilizaba ataques destructivos para poner contra las cuerdas a JQ, quien era todo lo contrario, utilizaba ataques rápidos y de diferentes tipos para sacar a relucir los puntos débiles de su oponente, intercambiando rápidamente la forma de su arma, al igual que su clase dentro del juego. Por suerte, luego de un rato de batalla bastante reñida, la victoria terminó siendo para JQ. Eso sí, Yu aprovechó para decirle que su personaje, al no contar con una clase predeterminada, con el tiempo comenzaría a decaer en cuanto a habilidades. Claro que JQ le respondió que ya lo sabía, pero no le importaba demasiado. Por cierto, Rain, al ver el nivel tan elevado que poseía JQ para realizar combinaciones de combos, quiso retarlo a una batalla.
pero el prota, que no quería continuar luchando, lo rechazó. Horas más tarde, este último recibió la visita de Mu Shen en el Cybercafé, la cual estaba ahí únicamente para pasar tiempo al lado de este último y jugar un rato juntos, por lo que luego de conseguirle una máquina junto a la suya, ambos se conectaron al servidor para jugar de manera tranquila. Eso sí, se dieron cuenta de que los ataques contra ellos continuaban, ya que de inmediato fueron atacados por algunos jugadores, y claro, no solo estos, el resto de miembros del equipo estaban siendo perseguidos por algunos jugadores, quienes como siempre estaban siendo influenciados por el tipo que había tomado la cuenta principal del prota, y el cual estaba furioso porque un grupo integrado por novatos continuara arrebatándole los récords que había establecido. Mientras tanto, JQ les informó a todo su equipo que se reunirían en un bosque cercano, cuyo escenario era el ideal para enfrentarse a todos los jugadores. Mientras tanto, Rain continuaba pidiéndole tener un PvP al buen JQ, el cual utilizó eso a su favor para arrastrarlo al campo de batalla y así no tuviera más opción que ayudarlos. Y claro, como siempre, el plan del prota dio resultado, ya que Rain no tuvo más opción que deshacerse de algunos jugadores que iban tras todo el equipo. Por suerte, eso no le tomó demasiado trabajo gracias a sus habilidades. Momento después, formando una dupla épica, tanto JQ como este último comenzaron una batalla campal contra todos los enemigos. Además, a dicha batalla se unió el resto del equipo, quienes, siguiendo las instrucciones del prota para utilizar el terreno a su favor, estaban controlando por completo la batalla, en la que obviamente estaban en gran desventaja. Sin embargo, el prota debía terminar el combate rápidamente, ya que algunos clientes del café estaban solicitando su presencia. Así que el prodigio utilizó una vieja estrategia para que su equipo diera por finalizada la batalla, deshaciéndose sin muchos problemas de los gremios atacantes. Por cierto, JQ, al terminar con dicho combate, al notar cómo había estado jugando al lado de varios compañeros, entendió que estaba creando un equipo profesional desde cero. Por otra parte, la información acerca de los últimos movimientos del equipo del prota había llegado a oídos de los integrantes del gremio Tyrannic, los cuales sospechaban que un jugador profesional estaba tras el crecimiento tan repentino de ese equipo, así que utilizarían algunas cuentas demo para conocer las capacidades del nuevo prodigio, el cual de hecho se encontraba en medio de una incursión, cuando fue emboscado por 3 integrantes bastante capaces de Tyrannic. Y claro, como siempre, el buen JQ no rechazaría la oferta de enfrentarse a algunos de sus ex colegas, iniciando de inmediato un enfrentamiento 3 vs 1 contra algunos integrantes de Tyrannic, los cuales, a pesar de no contar con habilidad de su líder, consiguieron poner en aprietos al buen JQ, el cual sin embargo consiguió hacerse con la victoria. Pero momentos después, el líder del gremio hizo acto de presencia, ya que luego de observar sus movimientos, descubrió que el jugador detrás de esa cuenta no era otro que su viejo rival JQ, y nos explican que al parecer ambos se conocían desde antes de que Glory llegara a ser tan reconocido. De hecho, habían sido los que habían llevado la popularidad a dicho juego, aunque habían tomado caminos distintos luego de elegir equipos diferentes. Aún así, su rivalidad continuó fortaleciéndose en cada encuentro que tenían. Pero bueno, el tipo, que ni siquiera usaba armas para defenderse y simplemente usaba el boxeo como técnica principal, era capaz de competirle de tú a tú al buen JQ, ya que de hecho la final de los torneos anteriores había sido entre estos. Pero bueno, luego de algunos minutos de batalla intensa, el resultado del combate terminó siendo un empate, en el que el prota le prometió que muy pronto se volverían a ver en competencias profesionales, aunque esta vez con su nuevo equipo, que claro, sería conformado por los novatos que había estado reclutando. Lamentablemente, hasta aquí termina el anime, aunque tranquilos, cuenta con una segunda temporada y de hecho también con una película, que es una especie de precuela. Así que si les gustaría que las trajera al canal, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase iniciando de cero. Si lo alcanzamos, lo traeré al canal. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.